Muy buenas tardes. Por fin, muy buenas tardes, con una tarde seca y azul, que ya no lo merecíamos, ¿eh? Muchas gracias a todos por estar aquí y por acompañarnos en esta quinta sesión que tenemos sobre la memoria democrática de los perseguidos por la dictadura franquista referente a la provincia de Pontevedra. Hemos ido avanzando etapas desde la guerra, la posguerra, etcétera, hasta hasta llegar ahora, que para encuadrar un poco la secuencia de esas tres personas que nos acompañan hoy, voy a hacer un recuerdo histórico, porque Carlos ya es muy antiguo, para encauzar históricamente cómo estábamos. En realidad es casi, vamos a empezar por la década de los 60. ¿Qué pasaba en España? Pues desde luego estábamos en una dictadura realmente dura, pero ya el franquismo estaba queriendo empezar a remodelarse un poco para coquetear ya con los países europeos y ser mejor recibido. Entonces Franco hizo una remodelación del gobierno, entraron unos ministros tecnócratas del Opus Dei y entró también como guinda del pastel Fraga Iribarne, que venía como hombre joven y moderno de ser un embajador en Londres. Eso es todo el modernismo que tenían. Entonces, ¿qué les pasó? Pues que hubo una comisión internacional de juristas de Ginebra que había puesto a parir al gobierno diciendo lo terriblemente mal que estaban haciendo la represión política. Y entonces esto sentó mal en el gobierno y para, de alguna manera, neutralizar, crearon el Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público tiene la ventaja de que era un poco acotar las competencias de los militares y abandonar el que los civiles fueran permanentemente a consejos de guerra. ¿Pero qué pasaba? Pues que el Tribunal de Orden Público, aunque teóricamente era civil, sin embargo estaba ejercido o más bien servido por adictos al régimen, claramente. ¿Y de qué se juzgaba a la gente? Pues a la gente se juzgaba de unos delitos terribles, que eran la asociación ilícita, la propaganda ilegal, los delitos de reunión y manifestación, eso mismo que hoy día está reconocidos como derechos fundamentales en nuestra Constitución, que es un poco el decir qué diferencias hay entre una dictadura y una democracia, ¿no? Por si hay alguno que todavía tiene en su familia alguien que diga, yo casi preferiría la seguridad de una dictadura y dejarme de estos derechos tan accidentales. El Tribunal de Orden Público, además, en los años de existencia, procesó a miles de personas y tuvo un 75% de sentencias condenatorias y gravemente condenatorias por esas conductas que hoy día son derechos fundamentales. Bueno, esto fue así una medida como de maquillaje, ¿no? Y realmente hacían la función aparente. Tú ibas allí y veías pues, que había un fiscal, un abogado defensor, unos magistrados, etcétera. O sea, aparentemente era un proceso. Para más celebraciones, el régimen celebró en el año 64 los 25 años de paz, desde finales de la guerra del 79 hasta el 64. Eso, bueno, fue una cartelería inmensa de los 25 años de paz. Yo que estaba entonces en el País Vasco, tuvieron el detalle de poner los letreros en euskera. Lo que pasa es que en euskera se ponía el 25 en números, luego paque, que quiere decir paz, y urte, que son años. Pero leyéndolo con la fonética castellana era 25 paque urte, cosa que siempre nos daba una sensación de qué barbaridad, como lo están reconociendo. Una cosa realmente magnífica. Si pasamos de lo que pasaba en España entonces a lo que pasaba en el mundo comunista,
en esa época ya había muerto Stalin, había una crítica feroz a la superestructura burocrática del Kremlin y, para colmo, los tanques de Rusia entraron en Checoslovaquia y fue la primavera de Praga. Esa primavera de Praga realmente fue un bofetón a todo el mundo europeo y afianzó a que, por una parte, los países comunistas se fueran desgajando un poco del Kremlin y entrara con fuerza más la teoría del eurocomunismo, que tenía la ventaja de que era mucho más pragmático y mucho más pegado a tierra de cada uno de los países. En aquel entonces también, en los 68, recordáis que fue el Mayo francés. El Mayo francés, que tenía esa cosa tan encantadora de esos lemas de prohibido prohibir. Y más cosas. Sí, sí, pero más cosas, sí. Lo que pasa es que fue un poco champán, con mucho ruido y al final poco contenido político que dejara huella realmente en los años sucesivos. Pero esto valió, a mi modo de ver, para que el PC abandonara ese aburrido lema de cuanto peor mejor, para agudizar así las contradicciones, que te acordarás, Carlos, que eso era muy manido, y empezó a predicar la reconciliación nacional sin revanchismos partidistas, y entonces cambió de lema y empezó lo que se llamaba la Alianza del Trabajo y la Cultura, de las fuerzas del trabajo y de la cultura. Eso dio lugar a que apareciéramos los abogados laboralistas, no solo en Madrid y Barcelona, sino también en Galicia, hubo en Coruña, en Ferrol y aquí en Vigo. Y los abogados laboralistas hacíamos una especie de derecho en zapatillas para que realmente los destinatarios directos, que era la clase obrera, entendieran cómo eran las leyes, por qué se les juzgaba y por qué se les castigaba. Porque una de las cosas terribles del mundo jurídico es que cuando empezamos a hablar con términos extraños, el propio cliente que está siendo juzgado y que va a ser condenado no sabe de qué va la película, sabe lo que le cae, pero no sabe por qué. Esto, yo creo que en ese sentido fue una aportación favorable de los laboralistas. Y también en aquel periodo, las clandestinas comisiones obreras dieron un paso al frente, a mi modo de ver, muy importante. Fue como meterse ¿cómo diría yo? Un caballo de Troya dentro del sindicato vertical único que había, en la medida en que la gente más preparada profesionalmente y socialmente empezó a presentarse a las elecciones sindicales, con lo cual, al ser votada, adquiría esa condición oficial de representantes de los trabajadores que les daba pues una cierta facilidad o una cierta protección legal para dirigirse a los trabajadores en las asambleas, discutir los convenios colectivos, etcétera, etcétera. Eso yo creo que fue una cosa muy importante. En el mundo opuesto, por así decirlo, al comunismo, pero también con aportaciones importantes, estaba el mundo de los católicos, con Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Allí Juan XXIII quiso un poco poner a la Iglesia patas arriba, lo consiguió medianamente, pero sí que es verdad que se volcó en que la Iglesia tenía que volver a los principios evangélicos originales y que, por lo tanto, tenía que fijarse y proteger a los más débiles y a las clases más depauperadas. Eso dio origen, por una parte, a esos párrocos de los cinturones industriales de las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera, que aparecen también reflejados en la película El autobús 47. Efectivamente, la gente que venía del campo y que inmigraba internamente, pero se encontraba desprovista de cualquier protección y no tenía ni vivienda, hacían malamente las chabolas
nos tenían que levantar en una noche porque había la costumbre, porque yo no lo he visto escrito en ninguna parte, de que si por la mañana estaba puesto el tejado, eso no se derruía. Y entonces colaboraba todo el grupo en terminar una chabola para que allí se pudiera meter una familia. También en esa época vinieron los curas obreros. Curas obreros que aquí en Vigo hemos tenido muchos, que han trabajado en Álvarez, hubo muchos, también los astilleros. Yo creo que hoy día el único que nos queda vivo es el jesuita Benito Santos, que ya está muy mayor y muy delicado de salud, pero que es todavía una persona viva y con los recuerdos muy, muy potentes. Y también en el mundo de los católicos estaba lo que se llama la OAC, que es la Hermandad Obrera de Acción Católica, que tenía mucha militancia activa, de tal forma que yo recuerdo en las huelgas del año 72 que había, por así decirlo, el grueso de los comunistas, el grueso de los cristianos y luego algunos más desgajados ya del Partido Comunista de otros partidos más a la izquierda del comunista. Y así, lo que sí quiero subrayar es que de aquella ni estaba el PSOE, ni estaba UGT, yo no sé dónde estaban, pero yo desde luego no los conocí ni en Madrid ni aquí en Vigo, en aquella época, en aquella época y en aquellas huelgas. Y así ya le damos un poco paso al primer ponente de hoy, que es Carlos. A ver. Carlos Núñez Rodríguez. Es que digo lo de Núñez Rodríguez no solo para distinguirlo del gaitero, sino porque es como un homenaje a la madre. Para mí las madres son muy importantes y creo que tenemos en este país, hemos tenido la buena costumbre de utilizar dos apellidos y de no perder la identidad cuando nos casamos, y que eso es una cosa buena que hemos tenido y que habría que seguirlo manteniendo. Bueno, Carlos no solo es gallego, sino que además es orensano, que a mi modo de ver es como una forma superlativa de ser gallego, porque tienen una ambigüedad opaca, que yo creo que al vecino de cerca lo confirmo, y no saben a Jesús para que eso tiene la razón. Pero bueno, se llama Carlos por la admiración que su padre tenía por Carlos Marx, que es tanto como estar predestinado a ser un joven del PC y a ser organizador del PCA años más tarde. Ha tenido una vida misteriosa, como un personaje de novela, de estas novelas de Carrere, un poco guayana, que aparece y desaparece con un nombre, con otro nombre, con una fuerte de identidad, por razones evidentes de que se necesitaba que lo hiciera así. Y yo recuerdo, bueno, se educó en París y sobre todo en Moscú, en lo profesional y en lo político. Y en lo profesional, como delineante y como dibujante, y yo recuerdo que antes de conocerle a él en persona, cuando llegué a Vigo, compré un plano precioso que tenías de Vigo, que estaba dibujado y como en tercera dimensión, que aquí no se llevaba eso, de que los edificios bonitos salían los tejados, no sé, era una maravilla. Y eso era su cualidad profesional. Formó parte del primer ayuntamiento democrático como concejal electo desde el año 79, y aprovechando los inmensos conocimientos y contactos que tenía de fuera, recuerdo que nos trajo a Miquel Siderakis a Castelos. Sí, que Siderakis es el autor de Zorro Alegriego, entre otras muchas cosas, que ¿quién no ha bailado con Zorro Alegriego? Bueno, pues se casó, tiene 3 hijos y supongo que su mujer tuvo que pasar muchas veces por tonta útil, que era la manera que teníamos en la clandestinidad de que fuera todo más seguro. Si no sabes, no cuentas. Y por lo tanto, estábamos así. Vas a sacaros. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí escoitando
as voces de quenes viviron dunha maneira directa ou dunha maneira menos directa a situación da dictadura, como entenden hoxe, desde 50 anos máis tarde, verdad, esos restos, esas migallas, eso que se chama memoria, a memoria histórica ou a memoria democrática, a memoria política. Quen lles fala ten 85 anos. 85 anos que entrou no Partido Comunista aos 16 anos. Daquela non había Xuventude Comunista, había Partido Comunista directamente. Dali, bueno, pois marchei a outro sitio, non lle vou explicar a ustedes a miña vida, porque non ten importancia. Dali marchei a Unión Soviética, desde ali, pois, aquí estou hoxe con todos ustedes para contarlle un arco de cousas que dentro de 10 minutos que me tocan, a ver se son capaz de iso. Señoras e señores, hoxe tuvo lugar nas calles de Vigo, hoxe tuvo lugar en Galicia a gran folga do naval, a gran folga da clase traballadora. Esa gran folga da clase traballadora que saludamos, por lo menos desde a nosa óptica ideolóxica e óptica política, verdad, era imposible facelo no tempo do franquismo. No tempo do franquismo, que hubiera pasado, que hubiera ocurrido se os traballadores se xuntan para facer unha manifestación? Xa non digo de miles, que sería imposible, verdad? Senón dunhos cuantos centenares. Posiblemente habría 30 detidos, posiblemente 7 irían ao Tribunal de Orden Público, verdad? 13, 14 ou 20 serían torturados abaixo, como outros fomos torturados abaixo. Abaixo é Luís Taboada, señoras e señores, en Luís Taboada. En Luís Taboada houve torturas, que non nos esquecemos, que non nos esquezamos. En Luís Taboada chegou a haber inyección de pentotal, e iso é terrible para a saúde humana. Inyección de pentotal para que ese camarada, verdad, denunciara a determinado membro do Comité de Citroën, a determinados membros de Vulcano, Baldino, Varela, entre outros, etcétera, etcétera, verdad, de Barreras. Luís Taboada é un símbolo negro, verdad, o que quixera entrar outra vez para ver aquelas dúas celdas que hai ali, máis unha celda oscura de mulleres que tamén había aparte, como tamén me hubiera gustado moito volver a entrar nesta prisión de Vigo, que hoxe xa é, por fortuna, un elemento cultural importante. Aquelas celdas donde estuvemos, eu estuve 4 veces nesa prisión, é unha prisión de partido, unha prisión pequena, e de aquí pois levaronme varias veces xa a penal, a fora. Estuve condenado varios anos en outro penal, en penal de Palencia, pero non é cuestión de relatarlles a miña vida. Outros compañeiros e compañeiras pasaron moito peor todavía, verdad? E hoxe falamos precisamente do recordo daquelas loitas por as liberdades que dicía a nosa compañeira. Esa loita polas liberdades que hoxe se pretende botar fumo encima, verdad, para que sean olvidadas. Ese gran sacrificio heroico que as mulleres e os homes, traballadoras e traballadores deste país, fixeron conxuntamente dentro do Partido Comunista e dentro de outros partidos tamén. Eu falo como comunista o gran sacrificio que aquí pasou, verdad? Desde aquela pasaron a hoxe 50 anos da cruel dictadura. Vivíronse detencións en Vigo. Tu conociches a moitos que tuveste que defendelos no Tribunal de Orden Público e noutros tribunales tamén, verdad? Detencións, tortura, represión policial, celdas de castigo. A celda 23 que a mí me tocou no penal de Palencia era a mesma celda de Miguel Hernández. Allí estuvo Miguel Hernández antes de que o trasladaran a Alicante. Pois tocou a 23, eu non sabía que era 23, a de Miguel Hernández, pero díxome o cociñeiro, que era un preso político de Madrid, dice, tienes la suerte de estar en la celda 23, macho. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Aquí estuvo Miguel Hernández. Eu estuve entonces mirando nas portas, na de tal, a ver se había algún grafismo, alguna cousa, pero claro, aquilo foi pintado, repintado, caleado e recaleado de blanco, e ali non había nada. Pero ali estuvo Miguel Hernández. Un gran honor para min estar na cárcel, na mesma celda donde estuvo Miguel Hernández. Despois o exilio. Señoras, e que viviuse, señores, viviuse a tortura, viviuse as detencións, as persecucións, as rupturas familiares, verdad?
as presións sobre os fillos, pero tamén se viviu o exilio. Un exilio heroico por parte de moitos que se tuveron que marchar e un exilio menos heroico por parte daqueles que se viron obligados a marchar e que, como decir, se pasaron al moro e se olvidaron de cuáles foron as causas reales do seu exilio. Non foi a maioría, por fortuna, non foi a maioría. Remato con este tema facendo gloria e recordo e honor á gran folga xeral do 72. A gran folga xeral do 72, sabes onde aprendemos? Aquí hai un outro organizador que anda por aí, que é Luís, que anda por aí ao fondo, verdad? Que era o responsable de organización. A gran folga do 72 foi unha xoia de organización que aprendimos do 68 francés. Pois sí, aprendímola as formas en que os comités se multiplican, en que os contactos se intensifican a outros sectores que sean de partidos ou non sean de partidos, que sean de diferentes actividades sociales ou eclesiásticas. Caso dos curas. Aquí tuvemos varios curas, sí. Non eran santos, precisamente, verdad? Eso sí, eran religiosos, andaban ao seu, naturalmente, non se fixaban na veciña do quinto, precisamente, non, pero andaban ao seu. Eran poucos, non eran moitos, eran poucos, pero había unha JOC, había unha OAC, Unión de Hermanos Católicos, etcétera, etcétera, etcétera. Vou seguir avanzando. O cruel réximen de Franco morreu matando. Morreu matando, e aquí temos hoxe a un irmán, verdad, de un fusilado de Humberto Baena, verdad, morreu matando os abogados de Atocha, morreu matando nas folgas de Ferrol a Niebla, como era, a Niebla e a Daniel e Niebla, voilà, Daniel e Niebla, e tantos outros, Antich, e tantos outros. A dictadura morreu matando. E neste ambiente, pois, de condenas de morte hasta días antes da condena da morte de Franco, neste ambiente, pois, é necesario, polo menos por miña banda, de non esquecer tamén aqueles que formaron parte do recuerdo e da memoria que foron utilizados por a policía política e por a intelixencia do Ministerio do Interior. E aquí, en Vigo, tuvemos xente infiltrada dentro das organizacións obreiras e dentro de organización de partido, verdad? Non precisamente espías, non precisamente informadores, pero si xente que tiña contactos coa política social e que foron comprados por a política social. De aquí en Vigo naceu un grupo nefasto chamado Grapo, verdad, que estaban formados por xente combativa, xente boa, Hierro Chamón, que non recuerda, Hierro Chamón, Abelardo Collazo, o seu irmán, eran loitadores de primeira, tipos intelixentes, tipo que tal, pero que se deixaron ir, se deixaron ablandar por determinado intelectual que andaba polas calles de Vigo con libros na man. Determinado intelectual que hoxe se dedica tamén a escribir libros en Madrid. Un gran cabronazo, verdad? E un gran elemento que non levou o seu castigo, como outros tiñan o que haber levado tamén. Fomos víctimas de moitas cousas. Fomos víctimas de policías, pero tamén fomos víctimas de toda esta intensa vigilancia de elementos utilizados por a policía en Vigo, en Ferrol, en Santiago menos, na Universidade menos, verdad? E xa non digamos naturalmente en Madrid e por aí adiante. Funcionaron os servizos de inteligencia da policía para radicalizar precisamente a loita sindical, para radicalizar a loita da reivindicación mínima, ter un salario mínimo ou a liberdade para aquel preso, para radicalizar aquelo e poñer unha bomba ou matar un guardia civil. Nas miñas conversacións, non quero ampliarme demasiado, tiña máis cousas para falar, pero nas miñas conversacións na cadea con xente de ETA,
durante tanto tempo, el naquela celda, l'outro naquela celda, pero que tiñamos tempo pois, no campo durante 10 minutos, 15 minutos no patio para falar, a maioría dos cuadros que de ETA que ali estaban fora xente tocada por influencias desta inteligencia policial. Dicía, hoxe eu non o hubiera matado, pero por que matache? Entonces, como tes tempo, faz un análisis psicolóxico do individuo e resulta que aquel profesor de enseñanza media matou a un guardia civil por chegar a unhas conclusións, pero que despois arrepíntense. É dicir, funcionou un aparato de inspección, funcionou un aparato de inteligencia tan importante, verdad, que xa non digamos nos colegios, xa non digamos nos institutos, xa non digamos nas universidades, nos contactos de fábrica. De isto nunca se fala do poder da inteligencia policial, verdad, dentro do movimento social da dictadura, na transición tamén, polo que vemos tamén as secuelas que están deixando os últimos exemplos que estamos vendo por os medios de comunicación. Pois, pero bueno, non podemos quedarnos aquí. Non podemos quedarnos no recuerdo. Non podemos quedarnos no recuerdo, dicindo, é que eu estuve, a miña nai estuvo, o meu pai estuvo, os camaradas estuveron. Non, temos diante de nós un tema que se chama memoria democrática, e a memoria non é recuerdo, porque recuerdos son simples vivencias. Hai quen fala de recuerdos. Os recuerdos son vivencias, pero a memoria, primeiro a memoria histórica. A memoria histórica é a recopilación de datos, de xente fusilada, de fosas comuns, etcétera. Pero depois temos a memoria democrática, que é máis reciente, a memoria política, que facer ante o gran aluvión neofascista que se nos ven encima. É dicir, que a memoria democrática é un auténtico portón de contención a este avance neofascista, a este envalentonamento que está tendo os movimentos neofascistas tan diversificados a través de todos os medios, a través de medios de comunicación, a través de internet e tamén directamente nas manifestacións que vemos en Barcelona, en Madrid e outros sitios. E que envío tamén nos hai. Cuidado, non aparecerán todavía, pero cuidado, é necesario, sin coller medos, sin coller medos, pero é necesario parar este avance por iso é necesario o escudo da memoria democrática ante ese envalentamento fascista. Pero para iso tamén temos que ver, como diría, os cantados do silencio, amigos e amigas, os cantados de silencio, porque temos moita xente que sabe cousas, que recorda cousas, verdad? Iso hai no que transmitir, para que as futuras xeneracións non caigan na ideología que está caendo a xeneración Z, que é unha xeración blandita, unha xeración sin miras ideolóxicas, unha xeración en donde a ultradereita está facendo unha escabachina e un escalonamento moi importante. É necesario romper esos candados de silencio, esos recordos. Claro, todo isto ven por qué? Todo isto ven, o mellor cánselles un pouco coa miña palabra, díganos francamente. Se continúo neste tono ou cambio de tono? Temos de todo, temos outro tono tamén. Temos tamén outro tipo de tono. Podemos tamén falar como os curas para convencer, ou como endoxe. Perdón pola broma. Eu non son así. Non son así. Isto todo ven, naturalmente, por as enseñanzas dos expertos no olvido, os sepultureros da memoria histórica europea. Os primeiros en sepultar a memoria histórica foron os da mesma OTAN, foron o mesmo Consello Europeo, verdad? Quen ganou a Segunda Guerra Mundial? Norteamérica e el desembarco de Normandía.
Cuando os soviéticos se habían en Berlín, e cuando os soviéticos se habían collido a Hitler, e cuando os soviéticos se habían... Entonces desembarcan urgentemente en Normandía, non sea que os soviéticos chegaran a París, verdad? A partir de aí, derriban monumentos, topónimos e nombres de calles desaparecen, pero non en España, en toda Europa. E hoxe estamos vendo como se está borrando nas escolas toda a edición, toda a revista, toda que mencione de unha maneira clara que foi, por exemplo, a vida en Auschwitz, ou que foi toda aquela situación no Holocausto, etcétera. Es decir, todo eso diversifícase e están reescribindo historia. Nunca apareceron máis novelas que hoxe sobre temas de la otra historia, la otra guerra mundial, ¿verdad? La otra nueva democracia, el nuevo anticomunismo, no es aquel anticomunismo, no, este es el nuevo anticomunismo, la nueva democracia. Y la nueva democracia es la democracia que hoy se está cayendo en más da ultradereita europea, auténtico bastión de neonazismo en moitos países, non digo en todos, en moitos países europeos. Reescriben a historia como tamén se reescribe a historia en España. Hablando de reescribir, a memoria histórica nas aulas españolas tamén ten que entrar de reo, porque a ditadura de Franco e o franquismo todavía non se estudia debidamente nas nosas aulas. Xa non digo nos escritos dos pequeniños, nas escolas, digo xa nas universidades, verdad? Moi poucas veces se ven textos... O tempo. Bueno, termino dicindo, o franquismo, señoras e señores, non desapareceu. O franquismo sigue vivo. E o franquismo sigue vivo, por eso... sigue vivo en determinadas institucións, son deles o Poder Legislativo, podo decir? O Poder Legislativo, donde hoxe está o Tribunal Superior de Justicia, o Tribunal Supremo, antes era a sede do Tribunal de Orden Público, pero por ali pasamos unos cuantos, naquel Tribunal de Orden Público. Hoy hai outro Tribunal de Orden Público que se chama Tribunal Supremo. Señoras e señores, o noso chamamento á xuventude: viva la memoria histórica, viva la memoria democrática, y a todos ustedes, romper co candado de silencio. Moitas gracias. Bueno, después del meeting de Carlos, que se ha reconvertido en monja un ratito, pero vamos, después de su meeting, la historia de España sigue funcionando. Por mala suerte no tuvimos un ejército que metiera claveles en los cañones de los fusiles para cantar un gran Vilamorena como hemos cantado hace poco aquí, y no, tuvimos que seguir con envidia. Tuvimos que seguir en el franquismo, y el franquismo se encolerizó tanto por la cantidad de gente de diversos pelajes ya que iban en contra, que iban queriendo acabar con aquello, que dieron ese golpe maestro de decir, pues muero matando, pero mato. Y poco tiempo, 2 meses antes en realidad de que muriera Franco, incluso los abogados del juicio en el que estuvo el hermano de Flor, querían dilatar para ver si tenían la buena suerte de que le dieran patatús y se acabara todo, pero no hubo manera. Por eso se hizo un juicio farsa mucho peor que todos los anteriores, en el sentido de que incluso se aplicó a los sentenciados una legislación que se había aprobado con posterioridad a los hechos cometidos, que eso en derecho es el pecado mortal mayor que se puede hacer, ¿no? O sea, siempre decimos que no hay
un delito si no hay una ley previa. No hay, la retroactividad tiene que ser para beneficiar, nunca para perjudicar. Bueno, pues en el caso de los fusilamientos del 75 se les aplicó una legislación que no estaba en vigor en la época de los hechos por los que se les imputaba. Hubo además poquísimo tiempo para preparar y defender a los procesados. No se admitió ninguna prueba, pero pruebas elementales, como por ejemplo la prueba de balística, para saber si realmente la bala que mató al policía, de qué pistola había salido y quién había manejado esa pistola. No hubo nada de eso. Se cometieron todas las atrocidades jurídicas de una vergüenza absoluta, y encima hubo 11 condenas a muerte, aunque luego hubo 6 indultos. Bueno, pues lo que yo quería es que, como en ese caso, por desgracia, no está Sosuberto para explicarlo, y este año pasado, que han sido los 50 años de los fusilamientos del 75, hemos tenido la suerte de poder conocer en diversos escenarios los acontecimientos aquellos, pero yo quería pedirle ahora a Flor que nos hablara un poco de su hermano y de la cantidad de problemas que tuvo la familia incluso después de que a él lo fusilaran. Problemas de persecución familiar, de incluso un incendio, etcétera, etcétera, hasta llegar a la rehabilitación final. A ti, Flor. Buenas tardes. Como ha dicho mi compañera, soy hermana de José Humberto Francisco Baena, fusilado, uno de los últimos fusilados en 1975 por el franquismo. Quiero hablarles un poco de la historia de mi hermano. Él era un chico estudiante, muy buen estudiante, estudiaba con beca, y en el año 72 fue a estudiar para Santiago, y en la Universidad de Filosofía y Letras. En una sentada que hicieron en la puerta de la universidad, porque no estaban de acuerdo con algunas cosas que hacía el rector, entonces hicieron una sentada. En esa sentada detuvieron a 200 chicos y los mandaron para la cárcel de Coruña. Para que saliese de allí, mi padre tuvo que pagar 15.000 pesetas de aquella época. Y pidió que lo dejaran ir a hacer los exámenes a la universidad para no perder el curso, pero no se lo consintieron. Bueno, cuando pagó la fianza, lo soltaron, y después mi hermano se puso a trabajar. No le daban el certificado de penales, aunque había sido indultado después en el juicio, no le daban certificado de penales. Entonces se puso a trabajar como peón de fundición en Fumensa, y estando allí trabajando llegó el día 1 de mayo de 1975 y fue la manifestación de aquí de Vigo de los obreros, que todos los años la hay, y él siempre iba, pero por causas personales ese año no pudo ir, y entonces en esa manifestación un policía que disparó al aire de paisano mató a Manuel Montenegro, el guardián de la empresa Fenosa en la travesía de Vigo. Entonces, cuando él se enteró, con 12 amigos más, pusieron una esquela en Faro de Vigo y una corona en el entierro, en el que ponía "muerto por la represión policial". Para que le pusieran la esquela en Faro de Vigo, tuvieron que dejar los 13 la copia del carnet de identidad, si no, no se la editaban. A los 2 días empezaron a detener a los chicos que habían hecho la esquela, y yo ese día, era un domingo, yo siempre iba a comer con mis padres los domingos, y le dije a mi hermano, Peter, han detenido a José Pablo, que era un chico que era familiar de mi marido. Y entonces él, cuando le dije que lo detuvieran, me dijo, ay, pues entonces me vienen a detener a mí también. Nosotros no sabíamos nada.
Y fue cuando nos explicó que habían puesto la esquela y que habían dado el carnet de identidad de los 13. Entonces ya recogió 4 cosas así corriendo y se fue. Se fue y se fue con la novia a vivir unos días en un piso en Vigo de unos amigos, del padre de unos amigos. A los 3 días decidieron irse porque aquí estaban buscándolo por todos lados y decidió marcharse para Madrid y lo llevó el señor y un hermano, un hermano de Suso Bahamonde. Él ya murió, pero están los otros hermanos que lo pueden atestiguar. Y lo llevaron a Madrid. Entonces allá en Madrid unos chicos del FRAD los ayudaron a esconderse, a darle casa, y la inconsciencia de la juventud, ¿no? Estando allá, él se quería seguir luchando por sus ideales y fueron a una manifestación que se celebró delante de la Falange, los que están en el Sáhara. Los que están en el Sáhara. Los legionarios, gracias. Frente el cuartel de los legionarios. Y entonces, allí detuvieron a un montón de ellos. Entre ellos la novia de mi hermano, Marusa. Y mi hermano no consiguió escapar. Y entonces cambiaron de casa, los chicos le dijeron que tenía que cambiar de casa porque seguro que ahí iban a hacer hablar a Marusa y ya sabían dónde encontrarlo. Entonces le dieron otra casa para estar. Mi hermano vino durante ese tiempo por 2 veces a Portugal, al sur de Portugal, porque allí mi padre, que trabajaba en una empresa de maderas, pues el chofer de la empresa llevaba camiones para Portugal con la madera. Entonces mi padre le mandaba dinero y le mandó el carnet de conducir también a mi hermano. Y coincidió que el día 14, la noche del 13 al 14, él estuvo en Portugal. Y cuando nos quedamos todos sorprendidos, que en la televisión salió que el día 14 que habían matado a un policía en Madrid. Y acusaban a mi hermano de ello. Mi padre decía, es imposible porque él no le daba tiempo a estar en Madrid. Pues el día 22 de julio lo detuvieron y ya inmediatamente lo detuvieron a las 10:10 de la noche y a las 12 de la noche ya salió en el telediario que él que era el culpable de la muerte de ese policía. Y entonces, estuvo 15 días que no lo podíamos ver, ni el abogado ni nosotros. Después, a los 15 días, nos dejaron ir a verlo. Aún se le notaban todas las señales de las torturas que tenía. Y nos dijo que había firmado, que no sabía lo que había firmado, pero que había tenido que firmar porque lo molieron a golpes. Y cuando después nos enteramos eso, de que lo acusaban de la muerte del policía. Y hicieron un juicio por lo militar, hicieron un consejo de guerra, que no podían hacerlo porque él no era militar. Y esa ley antiterrorista se había dictado después de que cuando estaban ya presos. Y entonces, había tres señoras testigos del asesinato del policía y un señor que era un sereno de un local de enfrente. Ellos fueron a declarar en el día del asesinato del policía, fueron a declarar. Y después... Acerca del micro. Y después, cuando fue el juicio, que fue unos días después, contábamos que fueran a declarar también otra vez los testigos, porque claro, los testigos no coincidían para nada con mi hermano. Una de las señoras, Carmen,
así que vio que lo acusaban en la televisión, pues fue a la comisaría donde había declarado al principio, cuando fuera la muerte del policía, y les dijo que ella que lo había visto y que ese chico que ponía en la televisión que no era, que yo lo había visto del otro lado de la calle. Y entonces el policía la dejó hablar, jugando con una pistola, al parecer así, en la mano, y después de que ella le contó todo, le dijo: señora, váyase y olvídese, que están todos metidos en el mismo saco. Y la señora se fue un poco asustada y tal, pero creyó que no lo iban a matar. Y después de que lo mataron, esa señora, esto lo sabemos porque le escribió a mi padre y le contó todo esto, y que ella que tenía como el remordimiento porque lo habían matado, y la pobre no podía hacer nada, pero bueno. Y bueno, lo condenaron el día 13 y el día 27 ya los mataron. Hubo, como dijo, 13 penas de muerte y indultaron a 6 y mataron a 5. No sabemos cómo fue elegir a los que mataban y los que no, a los que tenían que fusilar y los que no. Nosotros, después de mucho hablar los abogados y tratar de buscarles una explicación, dijeron que habían indultado a las mujeres, porque había varias mujeres, y después que habían indultado también a los hombres que no tenían hijos. Había uno, Sánchez Bravo, que su esposa Silvia estaba embarazada, pero claro, como no naciera, aún no era padre. Entonces, claro, que era como que Franco no mataba a ningún padre de familia. Entonces, a los que no tenían hijos fue a los que mató. Y cuando el 27 de septiembre por la mañana nosotros nos enteramos de que lo iban a matar, el viernes anterior, el 26, mi padre y mi hermano mayor salían para Madrid en el tren, pero entonces los llamaron desde la abogada desde Madrid, el abogado desde Madrid, y le dijo que si querían ver a mi hermano con vida, que tenía que estar allá a las 6:30 de la mañana, sino que ya no lo veía. Entonces alquilaron un taxi en el garaje Militón de Vigo y se fueron toda la noche a toda velocidad para Madrid, para llegar a tiempo. Llegaron a las 6 y algo y pudieron darle el último abrazo a mi hermano, y mi padre le dijo: Peter, porque nosotros le llamábamos familiarmente Peter en casa, y le dijo: Peter, si supieras que eras culpable, pues me sentiría mejor, porque por lo menos se hacía justicia, pero así, siendo inocente, me hace mucho más daño. Y mi hermano le dijo: papá, no puedo darte ese consuelo porque yo no lo hice. Mi hermano nunca mentía, ya desde pequeñito nunca mentía, prefería callarse a mentir. Y aparte, un hombre, cuando sabe que dentro de 15 minutos lo van a matar, tampoco nunca miente. Bueno, lo fusilaron, él fue el último de los 3 que fusilaron en Hoyo de Manzanares. Fue el último de los 3, allí fusilaron a 3, el otro fue en Burgos y el otro en Barcelona. Y bueno, el sepulturero había hecho las sepulturas allí para enterrarlos, porque mi padre dijo de dejarlo allí 8 días para después traer a los 8 días para Vigo, porque aquí se estaba formando muchísimo jaleo en Vigo, porque él era muy querido. Y entonces mi padre dijo: no quiero que haya más muertes, que ya hubo la de mi hijo, no quiero que haya más muertes. Entonces lo vamos a traer 8 días después, en secreto, solamente que lo sepa la familia, nada más. Entonces el sepulturero había abierto las tumbas, pero después se negó a enterrarlos porque dijo que él no quería ser cómplice de esa
de esa barbaridad. Y entonces mi hermano el mayor, que está aquí presente, por cierto, pues él y otros militares tuvieron que coger y enterrarlos. Y bueno, mi padre eso fue en septiembre, en febrero del año siguiente, se presentó en Madrid en el Tribunal Militar llevando la carta de la señora esa, la testigo presencial, en que contaba todo, llevando otra carta del señor que había estado con él, del chofer del avión de Urbano, y un informe de un investigador de Villa García, que le había contratado mi padre para que tratara de averiguar todos los pasos que había dado mi hermano aquellos días. Pero así que vieron que se trataba de eso, pues le echaron los papeles encima del mostrador, les dijeron que de eso que no se hablaba, que eso que no se podía tocar. Y eso que ya viniera la democracia. Entonces, bueno, tuvieron que venirse y después ya no pudo hacer nada más. En los 7 años siguientes intentó varias veces reabrir el caso, pero no hubo manera. Después, en el año 2002, mi madre estaba mal ya y me llamó Doris Venegas. Yo no la conocía de nada, pero entonces me contó que era ella, que era abogada laboralista. No, el marido era abogado laboralista y ella era penalista. Y entonces que su esposo, que tenía una deuda muy grande con mi hermano y que la única forma que veía ahora de poder pagarla era que ella se encargase de tratar de reabrir el caso y tal. Y me contó que su esposo, Luis, había sido compañero de mi hermano en los estudios y que había tenido un accidente de moto y que estuviera 3 meses escayolado. Y en aquella época pues no podía ir a clases con la pierna así. Entonces mi hermano, que le llevaba todos los sábados todas las anotaciones y todo lo que habían dado en clase, y que gracias a eso que pudo salvar el curso. Entonces que le estaba muy agradecido. Y yo lo consulté con mi madre y me dijo mi madre, bueno, ahora yo no puedo, yo ya estoy mal. Mi madre estaba paralizada y me dijo, tienes que hacerlo tú, tienes que hacerte tu cargo. Y dije yo, bueno, pues sí, me hago yo cargo. Y entonces yo le di el poder a Doris y ella se encargó de todas las cosas. Fue al Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional le dijeron que en aquella época en España no había la Constitución, entonces que no podía, se salía fuera de sus cosas, ¿no? Que no podía hacer nada. Después fuimos al Tribunal, no, el europeo fue después, hubo otro aquí, el Constitucional, que ya son tantos que no. Bueno, fuimos al de Derechos Humanos, también lo mismo. España no había firmado los derechos humanos, como si los derechos humanos hubiera que firmarlos. Y también lo mismo. Fuimos al de la ONU, a la ONU también, y más o menos todos contestaban igual. Fuimos a 4 juzgados distintos y todos contestaban con una excusa o con otra. No querían abrir el caso. Y después fuimos a Argentina. Estando en Argentina, vino la jueza Silvini a Madrid para hablar con los familiares. Yo no sé cómo se enteraron de que venía a hablar con nosotros, que en esto el día anterior nos llama la jueza y nos dice, mira, tengo que irme otra vez para Argentina, regresar, porque me han amenazado y me dicen que no puedo entrevistaros, que no puedo hablar con vosotros. Entonces lo haremos por videoconferencia. Y tuvo que irse. En el año 2017, que aquí ya estaba la democracia. Y si viene una juez de otra nación aquí, no puede hablar con la gente. No sé, es algo incomprensible, pero bueno, por eso digo que a pesar de haber la democracia, aún sigue habiendo muchas cosas que están tapadas y que no se deja hablar.
Bueno, tengo que decir que mi hermano, mi hermano el mayor, cuando fue eso, estaba haciendo la carrera por Marina, él era marino, y cuando supieron que yo empezaba así a remover las cosas, tuvo amenazas de muerte, pero contra mí. Le dijeron que yo si seguía moviendo las cosas, que corrían peligro tanto mis hijos como yo. Y él me decía, deja eso, Mari, deja eso, pero no me decía por lo que era. Eso me lo dijo después, cuando se jubiló, ya podía hablar algo más. Y entonces fue cuando confesó por lo que era, que me quería sacar, evitar que yo anduviese en eso. Afortunadamente no se cumplió nada de eso. Él dio parte de esa persona y localizaron quién era un jefe de él, y dice que el castigo que le pusieron fue cambiarle de destino, nada más. Y bueno, ahora cuando estaba en Argentina, afortunadamente, bueno, después de escribirle al presidente de gobierno, a ministros, a todos, mandarle cartas a todo el mundo, hemos conseguido que reconozcan, que salió en el Boletín Oficial del Estado, que su juicio, que fue un juicio farsa, que no tenía validez, y que los señores que estaban en el juicio, que lo juzgaron los militares, que era un tribunal ilegal. Y nos dieron el certificado diciendo que podemos reclamar, pero ¿qué reclamamos si él está muerto? Lleva 50 años muerto. Y bueno, el día que recibí ese certificado, la verdad me alegré muchísimo, me puse a leerlo y me alegré mucho, pero después empecé a llorar con toda, porque dije yo, ¿de qué me vale tener esto en la mano y él está muerto? A él no le hace nada. Pero bueno, es para que no quede como un asesino, sino que quede como un asesinado. Y ahora también ya tengo, bueno, la carta escrita, ya le escribí también a Feijóo, y bueno, por distintos motivos, porque ahora quiero conseguir que, a ver si para el próximo curso, porque ya me dijeron que nada, pero para el próximo curso, a ver si salen los libros de texto de los chicos de la universidad, que son cuando ya van teniendo más sentido, y que pongan la historia de los últimos años de Franco, que digan a las personas que han matado todo lo que hubo en aquellos años, porque eso no aparece en ningún lado. Yo tengo ido a hablar a la universidad y los chicos se quedan asombrados. Me dicen, ¿pero de verdad qué pasó eso? Y yo les digo, preguntad a vuestros padres o a vuestros abuelos, preguntad. Ya veréis cómo es cierto que pasó. No se lo creen. No se lo creen. Entonces, quiero conseguir que lo pongan en los libros de texto para que se enteren. Porque hay muchos chicos que dicen, ay, ojalá volviera Franco otra vez. Hablan de Franco sin tener ni idea. Y yo, como le dije este día que hablé en el instituto de Redondela, en uno de los institutos de Redondela, les dije, ¿qué diríais si estáis en un grupo de 6 y os viene la policía a detener por estar en una reunión ilegal? ¿Os parecería justo? Y claro, dije, pero ¿cómo no vamos a poder? Yo, de aquella no podíamos. No podíamos. Y estábamos así, teníamos que correr delante de la policía, delante de los grises, de aquellos eran los grises. Y les parece imposible. Entonces, es algo que yo quisiera conseguir. A ver, ya tengo la carta redactada, y se la tengo que mandar a la ministra de Educación. A ver. Sí. A ver si se consigue algo. Y bueno, muchas gracias. Bueno, Franco murió en el 75, pero el franquismo no. Y no solo no murió, sino que en los años 75, 76, 77 y 78 siguió habiendo muchos muertos, asesinados, que ya no eran ajusticiados por una sentencia, sino porque iban en una manifestación y esos disparos, no sé si es al aire, pero con buena puntería, cayeron muchísima gente. Y luego hay actos incluso colectivos, como recordaréis,
los obreros muertos en Vitoria, que estaban encerrados en una iglesia por una huelga, les echaron unos botes de humo, tuvieron que salir y los ametrallaron allí. Estaba Fraga, pero estaba también que también es bueno, o sea que quiero decir que la historia terrorífica siguió funcionando. Se hizo una transición que realmente no fue una ruptura, sino una reforma, pero es un poco con el aliento del ejército en la nuca, o sea que tampoco había mucho que poder hacer, ¿no? Bueno, pues en esos años, para vergüenza nuestra, lo que pasó también es que había un patronato de protección a la mujer existente desde el año 41, que pertenecía al Ministerio de Justicia, que dotaba de medios y lo administraban o lo gestionaban diferentes órganos, congregaciones religiosas femeninas, las oblatas, las agrateces, tal. Bueno, allí se ingresaba o bien porque dejaban el bebé a la puerta, pero no era un caso de Marcelino Panimino, sino que luego ese pobre bebé quedaba allí realmente maltratado y arrojado completamente sin derechos. Y luego había otras chicas que las recogían, nos dirá Silvia cómo era, porque era un nombre muy divertido, una especie de talibanas que había entonces, que veían como mala costumbre en cómo viste, cómo fuma, cómo sale con chicos, cómo no sé qué, las denunciaba y les encerraban. Eran las arrepentidas y las descarriadas, todos nombres así muy de calificaciones muy femeninas, ¿no? Y esto que ha existido hasta el año 85. Es decir, que yo creo que no es que nos olvidáramos de ellas, es que ni sabíamos que existían. Ha habido diferentes, no solo el gobierno de Suárez, sino el gobierno de Felipe, que han seguido mandando dinero a semejantes centros y ha seguido existiendo esa gente completamente apartada de todos los derechos, sufriendo no solo el encierro, sino muchísimas vejaciones. Y ahora, en el 85, se ha terminado. Entonces, es importante las pesquisas que están haciendo, y ahora viene aquí Silvia Fernández Quinteiro como viuda de Eva García de la Torre, que no sé si recordaréis, es una chica abogada que fue alcaldesa de Porriño una serie de años, que murió ya. Y Silvia, su viuda, es la que está indagando y está removiendo todo aquello para sacar a la luz lo que pasaba y qué posibilidades tienen ahora aquellas antiguas internas de restablecer su personalidad y rehabilitarse. Gracias. Bueno, gracias. Yo voy a intentar ser breve, aunque tengo una historia muy larga, pero intentaré. Bueno, yo, como bien ha dicho, he sido la pareja de Eva durante muchos años, 20 años. 20 años en los cuales ella me cuenta una historia, su vida, desde que tiene 4 meses hasta, nace en el año 62, hasta el año 85. Es decir, ella es de las pocas personas que han pasado toda su vida en estas instituciones y sale de allí para dormir en un banco directamente, ¿no? A mí me sorprende como jurista cuando tenemos esas conversaciones, porque yo lo que pienso es cómo puede ser, ¿no? Cómo puede ser que una niña de 4 meses hasta que tiene pues ya una mayoría de edad, ¿no? Avanzada hasta el año 85, esté pasando de un centro a otro donde se están produciendo una serie de abusos brutales que ella me transmite, y me quedo con esa duda de que hay detrás, algo tiene que haber detrás, ¿no? Mientras ella vive, la política te quita las 24 horas del día, con lo cual no investiga su vida anterior, esa organización, pero sí tenemos siempre esa conversación de tengo que hacer esto, tengo que investigar, tengo que contar mi historia, ¿no? Después de que ella fallece, yo os digo un poco rápido por qué yo me pongo a ello, ¿no? Me encuentro en El País, en el diario Un País, un artículo escrito por Esther López Barceló, donde habla del patronato de protección a la mujer.
un nombre que yo no había oído nunca, que Eva tampoco sabía, porque lo había vivido, pero no sabía ponerle nombre, como le ha pasado, como le pasa a, os puedo asegurar, cientos o miles de mujeres que han estado allí, que no sabían dónde estaban y que aún a día de hoy no quieren contarlo porque sufren la vergüenza de haber pasado por allí, ¿no? Yo siempre pregunto ¿a quién no le han dicho, a qué mujer no le han dicho alguna vez, si te portas mal te vas con las monjas? Seguro que a más de una, lo habéis oído alguna vez, ¿no? Sin saber qué era eso, ¿no? De te vas con las monjas. Bueno, en ese artículo yo le pongo nombre a lo que Eva me contó. Digo, wow, esto tiene un nombre, y me pongo a investigar. Me pongo a investigar y descubro que lo que sucede en España entre el año 1941 y 1985 es un sistema de represión sobre la mujer por el simple hecho de ser mujer, en el cual aquellas mujeres que, digamos, se desvían de la moral católica, se las va a encauzar. Estamos hablando de un decreto en el año 41, de una ley en el año 52, que tiene por objeto directamente dignificar la moral de la mujer. Esa es su finalidad. Hacer que aquellas mujeres caídas o en riesgo de caer, pues dignifiquen su moral y ya no estén caídas o ya no estén en riesgo de caer. ¿Qué era esto? Bueno, esto podía ser casi cualquier cosa. Probablemente todas las que estamos aquí podríamos haber pasado por ahí. Fumar, tener un novio, acudir a una manifestación cuando no debías hacerlo, o la terrible historia de las miles de mujeres que fueron violadas en el seno familiar y que acabaron ahí, porque no se castigaba al violador, se castigaba a la mujer. ¿Por qué? Porque lo que hacían muchas violadas o maltratadas era escaparse de sus casas, y eso era un delito. Lo otro eran cosas que pasaban dentro de casa y de las que la gente no hablaba. En esa situación estamos hablando de niñas que ingresan en el patronato con 16 años, de los 16 hasta los 23, con posibilidad de alargarse hasta los 25, o de menores de 16 años que ingresaban a través del Tribunal Tutelar de Menores. Dos instituciones que estaban cogidas de la mano, dos instituciones que dependían del Ministerio de Justicia, el Tribunal Tutelar de Menores a través de un organismo que se llamaba Beneficencia. Claro, todo eso genera una pantalla, ¿no?, de beneficencia, Tribunal Tutelar de Menores, que realmente escondía un sistema en el cual, al lado, de manera paralela a la represión política, ¿no?, que nos estaban contando, se produce una represión sobre la mujer, porque la mujer es la que educa. Y si tú educas, mejor que estés dentro de la moral católica de esa época, ¿no? Entonces, ese era un sistema de represión que tenía esa finalidad. El régimen que se establece cuando entraban tanto por el Tribunal Tutelar como por el patronato, lo primero que se hacía era una clasificación. En el caso del Tribunal Tutelar había una serie de clínicas psiquiátricas. Hay algún pueblo no lejano a Vigo donde incluso hay una calle dedicada a uno de los psiquiatras que hacían estas prácticas. Es un tema pendiente, sacar eso también. Tengo primero que buscar antes de dar nombres, pero su padre tiene una calle en Vigo. Nada tiene que ver su padre con él. Pero formaba parte de esas clínicas, era uno de los que llevaban esas clínicas, donde se hacía una clasificación, digamos, psiquiátrica de los menores para luego, bueno, pues llevarles a un centro u otro. Estamos hablando en este caso de niños que están sujetos a lo que el Tribunal Tutelar llamaba la acción protectora. ¿Qué era la acción protectora? Bueno, un niño o una niña, no niños, sino niñas. En este caso, las niñas a lo mejor no se salían de la moral porque eran demasiado pequeñas, pero su madre sí, con lo cual estás en un ambiente en el cual no conviene que estés. También existe el supuesto en el cual padres o madres que no podían atender a sus hijos y los entregaban al Tribunal Tutelar. Pero en realidad el Tribunal Tutelar no era un juzgado, era un órgano administrativo donde los menores entraban sin derecho a abogado, a procurador, sin absolutamente la posibilidad de un procedimiento público, porque era completamente secreto, y de ahí se les derivaban a su internamiento. En el patronato, por su parte, lo que sucedía es que entraban de diversas maneras. Podían los padres directamente entregarlos,
podía la policía llevar a una mujer a estos centros, o bien podían ser denunciadas por un cuerpo administrativo de mujeres a las que entraban bajo el requisito de tener una moral religiosa y ser afines al régimen. Se habla de un acendrado catolicismo y ser afines al régimen. Son lo que se llamaban las celadoras de la moral. Las llamadas celadoras de la moral andaban por ahí, vigilando, a ver a quién pillo, ¿no? Pues si te pillaban, yo qué sé, besándote con tu novio, lo que decíamos antes, fumando, en una manifestación, una celadora de la moral podía inmediatamente llamar a la policía, ser detenida, esa muchacha, y la llevaban a un COC. ¿Qué era un COC? Un centro de observación y clasificación, donde lo primero que se hacía era un estudio ginecológico, clasificando a las menores en completas o incompletas. Podéis imaginaros lo que era ser completa o ser incompleta. En función de esa clasificación te podían derivar a un centro más o menos, bueno, digamos, más grave o menos grave, ¿no? Podías acabar en Alcalá de Henares, donde incluso había celdas de castigo con paredes acolchadas para las mujeres, ¿no? O podías acabar en algún otro centro, dependía, ¿no? Lo riguroso que fueran. ¿Cómo hacían el tema del internamiento? Bueno, el Patronato de Protección tiene centros propios, pero luego cuenta con lo que se llama los órganos auxiliares, que son estas celadoras de la moral, determinados cuerpos de la policía y las congregaciones religiosas. Ahí es donde entran acuerdos entre el Ministerio de Justicia y las congregaciones religiosas. Muchas de ellas, os puedo decir, no sería capaz de recordar todas, pero por ejemplo Eva pasó por oblatas, adoratrices, el Buen Pastor, que eran las mejores, lo digo en el buen sentido, filipensas, etcétera, las Hijas de la Caridad, etcétera, 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 etcétera. Se hacía un contrato entre el Estado y esas congregaciones, por medio de las cuales las congregaciones acogían no es la palabra, llevaban los centros de internamiento tanto de las menores sujetas o que llegaban allí a través del tribunal tutelar como las que llegaban a través del Patronato de Protección a la Mujer. El régimen se levantaban temprano, 6 de la mañana, se limpiaba el centro, a partir de ahí pues se desayunaba, se rezaba y a partir de ahí empezaban jornadas de trabajo. Las jornadas de trabajo incluso puesto en textos, yo en la investigación que he hecho he encontrado muchos expedientes, no soy yo sola en esto, o sea, hay todo un montón de investigadoras que están trabajando en este tema y hay muchos libros escritos ya sobre el tema, gracias a Dios. Se dice, incluso en los propios contratos que se hacen con las congregaciones religiosas, se dice que se les paga por cada niña, pero que bueno, ya a partir de los 6 meses, ya parte del dinero, ¿no? De la manutención de la niña, se va a sacar del propio trabajo de la niña. Estamos hablando de niñas muy pequeñas. Eva con 10 años, 12 años, 10 años no, pero 12 años, descargaba camiones del cartonaje. Hacía los cartones que separaban las botellas de vino para las empresas, lavó sábanas para el ejército, para los hoteles. Hablamos de lavanderías industriales en las que trabajaban niñas de 12, 13, 14, 15, 16. Hacían ese tipo de cosas. Coser también. Me contaba una de las víctimas con las que hablé, a ellas no les gusta llamarse víctimas, dice que son supervivientes, pero bueno, yo creo que hay una víctima cuando hay un agresor y aquí había todo un sistema agresor. Contaba que lo que hacían, por ejemplo, eran los rieles de las cortinas, aquellos rieles de metal que había que meter la piecita y eso entraba mejor si eran deditos de niña pequeña, ¿no? O, por ejemplo, ensobrar lo que se entregó cuando el Papa vino, o las cosas que se entregaban, los cromos del Mundial 82. Incluso una me hablaba de recordar papeletas para unas elecciones. Me decía, no recuerdo qué elecciones fueron, pero mientras unos votaban, otras estaban encerradas, ¿no? Todo este sistema se le une además los malos tratos. Los malos tratos psicológicos son brutales, os puedo asegurar. Eva siempre decía que tenía una salud mental privilegiada para vivir lo que había vivido, ¿no?
yo, una vez que investigué todo esto, comprendí muchas cosas, pero durante su etapa política sufrió muchísimos ataques brutales. Os puedo asegurar que en mi casa entraron y acuchillaron a mi perro, entre muchísimas cosas que nos hicieron. Y yo muchas veces le decía, déjalo, no merece la pena. Pero cada vez que recibíamos una amenaza, incluso un día de Nochebuena a las 10 de la noche, que dices, ¿no tienes vida para llamar a alguien, no? Ese día. Entonces ella decía, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. O sea, he llegado hasta aquí en mi vida como para que venga alguien a decirme, no hagas lo que tienes que hacer, ¿no? Pero las consecuencias psicológicas de muchas de las mujeres que pasaron aquí os puedo asegurar que son terribles, porque has vivido bajo un sistema en el cual te dicen no sirves para nada, esto es culpa tuya, te has dejado violar, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablar de aquellas que se quedaban embarazadas y que acababan en Peña Grande, donde hay toda una historia de robo de bebés, en la que no me voy a meter ahora porque no me daría tiempo, ¿no? Bueno, todo esto a mí me lleva a contactar con Consuelo García del Cid, que es la fundadora de la Asociación Desterradas Hijas de Eva, curiosamente se llama así, y Consuelo pasa por esos centros, en su día les dice que ella se va a encargar de que la gente sepa lo que pasaba ahí, a partir de ahí empieza un trabajo, yo contacto con ella, bueno, no os voy a contar cómo porque me alargaría mucho, y empiezo a ayudarle en este tema. La primera pregunta que me hago es, ¿cómo puede ser que esto no se sepa? ¿Y cómo puede ser que la Ley de Memoria Democrática no hable de las miles de mujeres que han estado allí? Porque esto le pasaba a las mujeres como colectivo. Entonces, la Ley de Memoria Democrática habla de los enfermos de la polio, que me parece genial, de los gitanos como colectivo oprimido, incluso de las personas homosexuales, pero no de las mujeres. Entonces yo le planteo a Consuelo y le digo, yo voy a ponerme a esto, voy a presentar una petición administrativa para lograr que la Ley de Memoria Democrática se reforme. Lo que hago al final me lleva a una reunión con el secretario de Estado, me lleva a presentarle un estudio jurídico sobre todas las vulneraciones que tanto la normativa del Tribunal Tutelar como la del Patronato provoca en esa época y a contarle que esto sigue sucediendo hasta el año 85. En el año 78, cuando en España se celebraba el primer día del orgullo gay, a Eva la juzgaban por escribir una carta en la cual decía que creía haberse enamorado de una mujer. Esa carta se le descubre en su cajón, en el cajón de su habitación, porque se la revisan, y supone una denuncia con un juicio en el cual, bajo sospechas de homosexualidad, la pasan del Tribunal Tutelar al Patronato con orden de no salir de allí, de que nadie la pueda visitar y de que las monjas la vigilen, dice, muy de cerca. Eso la llevó a Vigo, al centro de las Oblatas que había en Vigo. No sé si os acordáis de ese centro, pero eso era un colegio que existía en Bouzas. Ahora hay unos chalés. No recuerdo cómo se llama esa calle, pero es la calle que baja desde el final de la avenida de Castelao a Bouzas. Tomás Paredes, exacto. Ahí había un edificio enorme de piedra donde estaba el centro de las Oblatas. Eso era un centro del Patronato de Protección a la Mujer, ¿no? Eva se escapó de allí en una de estas y acabó en otro centro que era el Buen Pastor. Pero bueno, muchas mujeres se escapaban de allí, ¿no? En el año 78 tenemos la Constitución y las mujeres seguían encerradas, ¿no? A nadie le preocupaba lo que sucedía bajo sus muros. Os hablo de castigos, por ejemplo, como que a las niñas que se hacían pis en la cama. En el caso de Eva contaba que si te hacías pis te quitaban los colchones y dormías sobre el metálico. Pero hay niñas que cuentan que les ponían ortigas en la vulva. Una chica me contó que había una niña muy pequeñita de 5 años que solía hacerse pis. Hoy sabemos además que los niños hacen pis cuando tienen miedo, imaginaros, ¿no? Y lo que hacía la monja por la mañana era hacer un corro con las demás, pasarla por delante todas las demás para que las demás dijeran te has hecho pis y la metía en una bañera de agua congelada con 5 años. Pasaban estas cosas, ¿no? A Loli, otra víctima, a la que su padre viola en repetidas ocasiones y acaba teniendo un hijo, en una de estas, por una situación que pasa en el colegio, la envían con el jardinero y le dicen
que solamente volverá cuando el jardinero lo decida. Os podéis imaginar lo que hizo el jardinero con Loli, ¿no? Bueno, ya ella lo cuenta, es una historia terrible, ¿no? Además de perder, de quitarle a sus 2 hijos, a los que ha recuperado, gracias a Dios, con el tiempo, ¿no? A medida de buscar. La situación era esta. De este sistema se beneficiaron muchísimas empresas. Yo recuerdo una tienda en Vigo que vendía, no voy a decir el nombre porque no puedo, pero que vendía pantalones vaqueros muy caros que cosían las niñas de las oblatas. A cambio no les pagaban. En Vigo sí les pagaban, pero muy poquito. Eva contaba que por hacer todo un pantalón te podían pagar en el año 85 20 pesetas, por quitar hilos 2 pesetas. Pero fue el único lugar. Ella, en los colegios en los que estuvo fueron en Sevilla, Málaga, Jerez. En Jerez, por ejemplo, contaba que le robaban la comida de los conejos porque a las niñas no les daban de comer. Entonces los carozos que le echaban de las verduras a los conejos los robaban para poder comer, ¿no? Hasta que llegó una monja que dijo que si las monjas comían, las niñas comían. Una madre superiora con la que Eva tuvo relación y con la que yo he tenido ocasión de hablar para plantearle y preguntarle por qué, ¿no? Esto pasaba y he tenido esa, digamos, esa catarsis de poder decirle esto fue lo que hicisteis, ¿no? Bueno, una de las cosas que hacemos, que ayuda a hacer a Consuelo, y sobre todo ella es la que tiene el mérito, ¿no? Y su asociación, fue hablar con la CONFER. La CONFER es la Confederación de Congregaciones Religiosas, y decirles, ponernos delante y decirles habéis hecho esto. Hubo un acto, se logró que pidieran perdón, hubo un acto en Madrid creo que fue el año pasado, el anterior, ya no recuerdo justo la fecha, donde asumieron lo que habían hecho y pidieron perdón, pero fue un perdón un tanto relativo. Es decir, sí pidieron perdón, pero es verdad que aunque eran monjas que estuvieron en esa época, están vivas y no fueron ellas directamente, ¿no? Yo también entiendo que son personas mayores y bueno, en fin. Y ese perdón vino con la promesa de poder recuperar los expedientes. Curiosamente, en España ha habido tantos incendios e inundaciones en archivos que es muy sorprendente. Quien no ha tenido una inundación ha tenido un incendio. Y en los colegios mucho más. Entonces, hay expedientes que se conservan en archivos históricos, pero hay muchos expedientes, muchos papeles que en principio tienen las congregaciones religiosas que han empezado a dar algo, pero lo que han dado es muy poquito, prácticamente nada. O sea, cosas que no quieren dar, ¿no? ¿Por qué no las quieren dar? Bueno, porque cuando hay impunidad se escribe. Entonces, cuando hay impunidad, tú escribes lo que haces. La mayoría de las niñas tienen una calificación psiquiátrica. Eva tiene una calificación psiquiátrica de leve mental. Decía, leve mental. O sea, una persona que pasa de vivir en un banco a sacarse la carrera de Derecho, a meterse en política, además. ¿Y por qué se hacían estas clasificaciones? Porque si tú eres leve mental o tienes una discapacidad, da las gracias por estar aquí, que te estoy ayudando. Esa es mi conclusión, porque otra no puede haber. Evidentemente habría quien tendría una discapacidad, pero no todas éramos discapacitadas, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, era la manera que tenía el sistema de hacer esto, ¿no? Yo tengo una conversación con el secretario de Estado, le presento todo el estudio que hago, él se queda impactado y me dice que, claro, reformar la ley de memoria democrática en el Congreso a día de hoy era imposible, porque el PP iba a decir que no, porque Vox iba a decir que no, porque no tenían la mayoría. Pero él me promete y me dice que esto se puede hacer a través de un desarrollo y que realmente la propia ley, que ya está hablando de las mujeres, va a incluir a las víctimas del patronato. Bajo esa promesa, yo me voy ese día y por su lado Consuelo va hablando con la ministra de Igualdad y se consigue que el día 20 de marzo, hace poquito, se haga un acto oficial en Madrid de reconocimiento a las víctimas del patronato y reconocer además el patronato como un organismo de opresión. Yo, por mi parte, antes de eso, ya le había dicho al secretario de Estado que yo iba a luchar porque a Eva, en su nombre, se le reconociese como víctima. Entonces hice mi investigación, conseguí los papeles y presenté mi petición y conseguí que el día 16 de octubre del año pasado se le reconociese como la primera víctima del Patronato de Protección a la Mujer,
con un certificado además muy interesante porque la reconoce como víctima hasta el año 85, cosa que la ley de memoria democrática no prevé, porque prevé hasta el año 78 nada más. Pero claro, es que en el año 78 a Eva le estaban juzgando por homosexual, por una carta. Entonces, claro, establece eso expresamente. Con eso, yo como jurista sé que tenemos un precedente en el cual la Administración no puede ir contra sus propios actos, reconocido que el patronato, ¿no?, funciona hasta el año 85 y que puede ser víctima, pues le abro la puerta a otra serie de mujeres que ya lo han pedido, alguna más lo ha conseguido ya, me consta, y alguna más lo sigue pidiendo. Entonces, seguimos trabajando en ello. El siguiente trabajo pues será intentar ver si realmente ellas pueden tener una indemnización como el resto de víctimas que la han tenido, ¿no? Y porque muchas de ellas, os puedo asegurar, lo necesitan, porque las secuelas son tan brutales que muchas han acabado en matrimonios de malos tratos, bueno, en fin, con ninguna posibilidad, ¿no?, de defenderse en este caso. Entonces, toda esa lucha se lleva ahí. Yo quiero recordaros, para terminar y no extenderme más, quiero recordar hoy a una muchacha, a una niña de 15 años que se llama Inmaculada Valderrama. Hay un libro que se ha publicado hace muy poquito con su historia, Inmaculada, que lo escribe Esther López Barceló y María Palau, investigadoras de este tema. ¿Quién era Inmaculada? Fue una de tantas. Pero Inmaculada, un día del año 1983, decide que no puede más y que se va a escapar. Y en lo que intenta escapar, se cae no recuerdo el piso, y se mata. Dicen que es un suicidio, pero curiosamente, no coincide para nada, el archivo se cierra, pero no coincide para nada lo que le sucede a ella con un suicidio. Es una de tantas que algunas se suicidaron, otras intentaron huir y perdieron la vida o acabaron en centros peores, incluso de aquellos de los que huían, ¿no? En el año 83 el fiscal general del Estado se sorprende y dice: uy, parece que esto es inconstitucional, pero tiene que morirse Inmaculada para que la sociedad reaccione en ese momento y digan: a esto hay que ponerle fin. En el año 1985 se le pone fin. Pero es verdad que se le pone fin y a muchas de las mujeres que están encerradas allí les dicen: oye, que ya te tienes que ir. ¿A dónde? Porque algunas lo habían perdido todo y no tenían dónde ir, ¿no? Algunas incluso tuvieron que entregar a sus hijos, porque como les alimento, es el caso de Loli, ¿no? A Loli, ella cuenta que tiene 17 años, le dicen que espere un mes, que se lo piense, porque aún no podía firmar con 17, esperan a que tenga 18 y le dicen que a sus hijos los pueden acoger, pero ella no. Y se ve obligada a entregar a sus hijos porque no puede alimentarlos, ¿no? Esa era la situación que se vivía. Entonces, yo siempre pienso, cada vez que veo uno de esos muros de tantos colegios o centros de monjas que hay, siempre que paso al lado pienso cuántas veces hemos pasado al lado de estos muros sin saber lo que ocurría detrás, ¿no? Y lo que ocurría detrás era terrible, realmente terrible. El fin es que esto no se olvide, que se sepa y que sepamos, pues eso, que miles de mujeres han estado ahí, sufriendo incluso a día de hoy, muchas de ellas, la vergüenza de haber estado ahí. Y como digo yo, la misión es, como nos ha enseñado esta mujer francesa, que la vergüenza cambie de bando. O sea, casi nos hemos pasado de tiempo, pero a lo mejor hay alguna pregunta. Desde aquella no era nada. Sí, un poco solo. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, muy bien. Pues entonces nos vamos, que llevamos un buen rato aquí de tragar sapos. Pero la ventaja es que ha sido víctima, pero que sale adelante. Y a mí me parece maravilloso el empuje y no dejarse vencer por las circunstancias. Así que, adelante todos. Bye.